Buenas tardes, mi nombre es Lumarina Márquez Sánchez. A continuación daré inicio a la exposición referente al primer parcial de la materia de Derecho Tributario de cuarto año en la Universidad Fermín Toro. Iniciándonos con la primera pregunta relacionada con la diferencia existente entre la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria. Como primera diferencia tenemos que en la relación jurídica, es una relación que nace entre el constituyentista o legislador que crea el tributo, la ley que la desarrolla y el Ejecutivo Nacional que la administra. En cambio, la obligación tributaria es un vínculo personal de derecho entre el Estado y los sujetos pasivos, en las cuales deben ejecutar una prestación, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Tributario. Una segunda relación sería en la relación jurídica dice que se origina en cuanto nace la ley. En cambio, en la obligación jurídica dice que nace cuando se produce la situación del hecho el cual vincula la ley y surge el gravamen. Una tercera relación es, en la relación jurídica, su naturaleza es de obligación de dar, es decir, pagar un tributo, y de hacer declarar, ¿verdad?, una renta, un impuesto, o registrarse en una formalidad que establezca la ley, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta. Para el consecuente pago del mismo y basada en el poder de ejercer el Estado el cobro de su cuantía. En cambio, la obligación tributaria es de naturaleza pecuniaria, surge de la prestación de dar una cantidad de dinero, por ejemplo, una multa, unos intereses, el pago del impuesto sobre la renta como tal. Venimos con la segunda pregunta que se refiere en qué consiste ciertos conceptos. Empezamos con las exenciones, ¿verdad?, que están contempladas en el artículo 73 del Código Orgánico Tributario, que dice que es la defensa total o parcial de una obligación tributaria otorgada por ley. Por ejemplo, las que están exentos en el impuesto sobre la renta y por ejemplo, las entidades de carácter público, los diplomáticos, que ellos no pagan impuestos sobre la renta. Entonces ya está establecido. En cambio, las exoneraciones, también que es una definición solicitada, es la defensa total o parcial, que establece también el artículo 73 del Código Orgánico Tributario, y que está concedida por el Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Esta la saca a través de decretos y tienen que estar autorizados. Otro concepto es las rebajas, que dice que son incentivos otorgados por la ley y que los contribuyentes utilicen determinados montos o porcentajes u otros gastos contemplados. Por ejemplo, eso lo establece el artículo 78 del Código Orgánico Tributario. Un ejemplo de esa rebaja podría ser, por ejemplo, la que se le otorga a las personas naturales cuando hacen su declaración definitiva de rentas, que les otorgan, y dentro de las rebajas, 10 unidades tributarias, ¿verdad?, y por la persona natural que está declarando, y también 10 por su cónyuge si no declara, y por sus hijos menores de 18 años y que estén estudiando y todas esas cosas. Estas ya están establecidas por ley. Ahora, dentro de esas preguntas también, ¿verdad?, dice, ¿cuáles son los requisitos legales para que se proceda?, ¿verdad? Entonces, en el caso de la exoneración están dispuestas en el artículo 74 del Código Orgánico Tributario, ¿verdad?, que son concedidas a instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, las fundaciones y asociaciones civiles, y puedan por tiempo indefinido, ¿verdad?, son de carácter general y pueden ser derogables. En cambio, las excepciones están contempladas en la ley, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, que son por actividades y hechos de personas naturales jurídicas, ¿verdad? Ahí están ya establecidas, por ejemplo, en el caso de los diplomáticos que no pagan, en el caso de los entes gubernamentales que no pagan, en el caso, por ejemplo, de las personas pensionadas y jubiladas también. Igualmente sucede con las rebajas, que están establecidas en la ley y se utilizan en el momento, por ejemplo, en el caso de establecer una declaración definitiva de renta, entonces se incluye allí los montos que por ley se le conceden a cada uno de los contribuyentes. Ahora, en esta misma pregunta también hablan los plazos de duración. Entonces, para el caso de las exoneraciones contempladas por el Ejecutivo Nacional, estas dicen que serán por 5 años y serán prorrogables. Ellas deben presentar sus requisitos formales para que les concedan eso y también para que les prolonguen su situación,
En cambio, las exenciones y rebajas están en la ley. Hasta que estén allí, el contribuyente las puede utilizar. Venimos con la pregunta número 3, que dice que señale y explique de conformidad con el Código Orgánico Tributario cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Es un tema muy importante porque aquí es donde definimos quiénes están involucrados en todo este estudio de los tributos. Entonces empezamos con el sujeto activo, ¿verdad?, que está definido en el artículo 18 y que dice que es el ente público acreedor del tributo, que es el Estado. Luego tenemos el sujeto pasivo, que está establecido en el artículo 10-19 del Código Orgánico Tributario, y es el obligado a cumplir las prestaciones tributarias, y sean en calidad de contribuyente o de responsable. ¿Sí? Luego tenemos los contribuyentes, que están definidos en el artículo 22, que tiene mucho que ver como sujeto pasivo, ¿sí?, con respecto a los cuales se verifica el hecho imponible, personas naturales o jurídicas, entidades colectivas que constituyen una actividad económica. Venimos con los responsables directos, que según el artículo 27 del Código Orgánico Tributario dice que son aquellos que en calidad de agentes de retención de percepción designados por ley o administración previa a autorización de la ley. Estos son los que retienen todas las retenciones de impuestos que tienen que enterarles en un determinado tiempo, son los responsables de toda esa recaudación, los que retienen el IVA. Entonces tienen que estar pendientes de enterarlo en el próximo mes, los 5 primeros días. Entonces son obligatorios, además pueden ser penados por no realizar estas devoluciones de tributos. Ahora tenemos los solidarios, los responsables solidarios, que son aquellos por los tributos, ¿verdad?, por multas, accesorios, derivadas de bienes. Aquí la ley contempla, ¿verdad?, quiénes son. Por ejemplo, entre los que se pueden mencionar son varios, pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, los padres, los tutores y los curadores de incapaces, los que están sometidos, por ejemplo, a las gerencias, que a veces son bastantes y entonces tienen que, estos son responsables solidarios. No quiere decir que un solo heredero es el responsable. Los directores, los administradores de empresas, también de las tanto públicas como privadas, los mandatarios, los síndicos y liquidadores de quiebras. Ahora tenemos la cuarta pregunta, que se refiere a que explique el procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria. Entonces empezamos con la fiscalización, ¿verdad?, que vamos a definirla, que es la acción o efecto de fiscalizar, inspeccionar y constituir la fase o etapa inicial del procedimiento administrativo, ¿sí? Se conocen dos clases para esa determinación, que una es la autodeterminación, que hoy en día pues se utiliza mucho porque es el propio sujeto pasivo, por medio de las planillas de liquidación, determina la cuantía de la obligación tributaria. Eso está establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Tributario. Luego viene la determinación de oficio, que es el acto donde el sujeto activo de Estado procede a determinar una cuantía para verificar la obligación. Entre algunos de los casos tenemos, ¿verdad?, que es cuando ellos proceden, que es cuando el contribuyente no haya declarado, cuando existan dudas sobre la declaración, cuando la declaración no esté debidamente respaldada. Esto es muy importante. Ahora, en cuanto a la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad?, este es un procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica, ¿verdad?, la realización del hecho generador de la obligación tributaria. Señala la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer, ¿verdad?, 3 elementos fundamentales, que es lo que persigue esta determinación. La configuración del presupuesto de hecho, ¿verdad? Segundo, la medida de lo imponible. Y tercero, el alcance de esa obligación, porque la finalidad de esto es determinar su deuda líquida, y esto lo contempla el artículo 132, numeral 1 del Código Orgánico Tributario. Ahora venimos con la última pregunta, que tiene que ver con qué define qué es el hecho imponible. Entonces empezamos a indicar que está contemplado en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, ¿verdad? Y dice que es el que se establece en el presupuesto establecido por ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria. La misma teoría dice que presenta 3 vertientes, ¿verdad? Que dice, por ley sin condicionamiento, por ley condicionada
y tercero, por la voluntad de las partes.